Capítulo 4. Demasiado tarde. La hada yacía en el suelo, acurrucada en una bola de dolor. Bolot y el árbol habían desaparecido. La visión se había disipado. ¿Qué? ¿Es en serio? No. Solo el olor agrio de su miedo permanecía en el aire fresco de la noche. Ella tembló y sollozó, destrozada por la conversión de su impotencia. Ella se puso de pie de un salto. Todo su cuerpo le dolía como si le hubiera dado una paliza. La hada cruzó el porche aparentemente interminable y entró en la casa. No me gusta de que hayas llegado a casa tan tarde últimamente. La hada se giró lentamente la cabeza hacia el sonido, con el cuerpo encorvado y exhausto. ¿Me está hablando a mí? Su padre estaba sentado en la oscuridad, esperándola. Ella quería llorar. Apoyó su cabeza en su regazo, contarle sus visiones, la muerte que se acercaba sigilosamente a ella, sus miedos. Ella quería que su padre la consolara, como hacen los padres. Después de todo, él estaba realmente preocupado por ella. Tenía miedo de que corriera la misma suerte que ver ella. Pero el hada no podía. Simplemente no podía dejar que su familia soportara nuevos tormentos y aumentar sus preocupaciones. A ella nunca le diría a su padre lo asustada que estaba, porque veía un miedo aún más profundo en sus ojos. Por lo tanto, ella dijo: me senté en el porche al pensar y me quedé dormida. Lo siento, padre. Su padre solo suspiró. Ve arriba. La hada tuvo que hacer un esfuerzo para no traicionar su cuerpo, traicionar el miedo que aún se apoderaba de su cuerpo. Ok. Ella había terminado cuando Ella se había despertado cuando el primer gallo cantó. Se había quedado dormida casi al amanecer y se sentía aún más cansada. Tamilando se puso un vestido y se arregló el cabello enredado. Ay, no. Ahí vamos. Ok. Esto está bonito. Pero vámonos por el pocho. Ay. Qué caro. Qué caro. Acaba de desperdiciar diamantes en eso. Los pies de la hada la llevaron hacia la casa del sacerdote. Ella se había estado escondida entre los arbustos por un tiempo, su mirada salvaje perforando la cabaña de Bolot. Ella yacía en el suelo esperando, pero no sabía qué estaba esperando. Ella sintió el frío de la tierra en su estómago, pero a pesar del frío penetrante, sus entrañas todavía ardían. ¿Qué estoy haciendo? Justo cuando estaba pensando en lo absurdo de su posición, la puerta se abrió y Bolot y Sirin salieron del porche. La hada se levantó apoyándose en sus codos, intentando asomarse desde su escondite. Intercambiaron algunas palabras y se despidieron. Sirin se dirigió hacia el bosque, con una cesta en las manos para recoger hierbas o bayas o lo que sea, y Bolot se adentró en la niebla, como de costumbre. La casa está vacía. Con un repentino estallido de energía, se puso de pie de un salto y corrió hacia la casa. La puerta se abrió y se desbloqueó con un crujido obediente. Los aldeanos tienen miedo de Sirin y del sacerdote, y ellos lo saben. No se atreverían a entrar sin invitación. Nadie, excepto una tonta como yo. Ella tragó saliva con fuerza y dio un paso. Sin pensarlo 2 veces, la hada corrió hacia la oscuridad de la casa y comenzó a curiosear, como se diga. Su visión de Bolot se había sentido demasiado real y su comportamiento de sacerdote era demasiado extraño como para no sospechar de él. Ella no sabía exactamente qué sospechaba de él, pero le ocultaba algo y tenía miedo. Sí, tenía miedo de preguntarle al respecto.
por no hablar de lo que difícilmente le diría, por no hablar de que difícilmente le diría la verdad. Muy bien, ¿no debería buscar? Dentro del cofre, la estufa, alfombra, en la cómoda. Sentarse en un banco y pensar. Oye, veamos en el cofre. Está cerrado, pero no tengo la llave. Me pregunto qué habrá dentro. Ok. En los cajones. Una llave. ¡Ay! Como anillo al dedo. Oye, ay, pero... A ver... No, a ver, déjenme ver. Es que quiero comprobar si es la misma llave del cofre. Muy bien, vamos al cofre. Tal vez esta es la llave que le corresponde. Muy bien, metí la llave en la cerradura y lo giré con cuidado. Soy un chirrido. Y la cerradura abrió las esas. ¡Funcionó! ¡Ay, sí! Lada abrió el cofre y rebuscó en su contenido. Ok, saquemos el bulto. Oh, no se ven, pero unos guantes. Estos son mis guantes. El viento se los llevó en la neblina y nunca más los volví a ver. Parece que Bolot colecciona las cosas que se encuentran en la bruma. Si me los llevo, no se va a dar cuenta. Ok, ¿segura? Busquemos detrás de... No, debajo... No. Sí, debajo de la alfombra. Ok. Mejor veamos atrás de la estufa. Ok. Encontrar una vela para iluminar o mirar más de cerca. Una vela. No veo nada. Ok. En una tablilla de piedra estaba representado un árbol, carbonizado en algunos puntos. ¡Ah! Lada pasó su mano sobre él, sintiendo las cerraduras ásperas con las llamas de los dedos. No estaba boca abajo. Bueno, más bien al revés. Pero por alguna razón todavía le recordaba el árbol de sus visiones. ¿Por qué el sacerdote lo dibujó? Oye, no debería... vamos a sentarnos y pensar. Lada se sentó en el banco decepcionada. Estiró las piernas y miró alrededor de la habitación. Había revisado cada rincón, pero no encontró nada. Tal vez no hay nada especial aquí. ¿Por qué pensé que encontraría algo? ¿Y qué se supone que estoy buscando? ¿Una cura para las visiones? Mirar a tu alrededor una vez más. Tiene que haber algo, solamente que no vi lo suficiente. Lada continuó buscando en la casa del sacerdote. Al final, su frenética búsqueda fue recompensada. Una de las tablas del suelo crujía de forma diferente de las demás y parecía fuera del lugar de la ordenada hilera de tablones. Lada levantó con cuidado el suelo y lo levantó. Hay un escondite. Había un hueco debajo del piso. Lada sintió una ligera ráfaga de viento, de aire húmedo y frío que provenía del interior. Ella metió la mano en la oscuridad y sacó un rollo de corteza abedul. Abedul, un mapa. ¡Qué terrible mapa! ¿Quién lo dibujó? ¿Está Eva? Se dibujó un mapa con un trozo de grueso de corteza de abedul. Parece que Bolot estaba marcando los lugares de la neblina que visitó. Ella recordó su conversación con los Kosheish. Está buscando un pozo. Muy bien. Estás siguiendo el camino para encontrar tú mismo las preguntas, quién sabe qué. ¿Pero por qué lo busca? ¿Y por qué está tan seguro de que hay algo así en la neblina? Ok. Archivo desbloqueado. La mano de... Domoboy. Indaga sobre el sacerdote y descubre todos sus secretos. Gracias. Mi primer logro de esta historia. Eso no es tuyo. Lada soltó el mapa y se puso de pie de un salto.
Bolot pasó junto a ella. Sus pisadas parecían especialmente pesadas en el silencio sepulcral. Su forma de andar revelaba la ira que contenía. El sacerdote se agachó y comenzó a rollar con cuidado la corteza de abedul para colocarla nuevamente en su lugar. ¿Por qué necesitas un pozo? Sus manos se congelaron y sus ojos se dirigieron hacia su rostro. ¿Qué? Lo estás buscando, ¿no? Te oí preguntarle a los Kosheish. Bolot cerró de golpe el suelo y se puso de pie, mirando amenazadoramente al hada. A pesar de su agitación, encontró el coraje para decir: estoy cansada de sentirme como una tonta. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¡Ah! ¡Qué descaro tiene! Me estás escondiendo algo. Todos ustedes. ¿Saben qué le pasó a Verella? ¿Saben por qué están sucediendo todas estas cosas terribles? Estás perdiendo la mente. No. No finjas que no entiendes. La desesperación y el miedo la habían liberado y no se atrevía a detenerse. Veo cosas raras, como todos los sacerdotes. Le habló con tanta frialdad que solo su peor pesadilla podía compararse. Se estaba sofocando a ella. Quería gritar, romper ese bloque de hielo que la miraba sin una pizca de emoción. Un árbol. Sigo viendo un árbol. La expresión de Bolot cambió. Ella vio comprensión teñida de miedo en sus ojos. Lada sabía que ella estaba en el camino correcto, aunque peligroso, y no retrocedió. En mis visiones, tú me matas. Tú también has tenido esas visiones, ¿verdad? Bolot dio un paso hacia ella. El hielo de su silencio, la agudeza de cada uno de sus movimientos y la dureza predadora de su mirada la atravesaron como fragmentos. Obligan a recordar sus miedos enterrados durante mucho tiempo. Sus pupilas se dilataron, delatando su miedo, silencioso, sutil, pero aún más real. Por primera vez desde que Lada y Bolot se habían acercado, se sintió amenazada. Pero su miedo se reflejó en la mirada del sacerdote, un eco de anhelo y dolor. Una tristeza inmensa y amarga brilló en sus ojos. Lada. Su voz era firme pero tranquila, ronca por emoción que nunca mostraría. Te estás interponiendo en el camino. Te va a traer problemas. Sus palabras eran duras, pero sonaba desesperado. Estaba atrapado en la jaula de sus propios pensamientos. Bolot desvió los ojos, pero inmediatamente la miró de nuevo, no con amenaza, sino con dolorosa y amarga resignación. Dame algo de tiempo. Dame algo de tiempo para asegurarme de que no te voy a hacer daño. ¿Cómo? Sus palabras eran como piedras que desmoronaban por un acantilado, pesadas e irrevocables. Por favor. Deja de hacer preguntas. ¿Pero por qué? ¿De qué tienes miedo? ¿O solamente quiero saber la verdad? ¿O da miedo no saber nada? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué pasa si descubro la verdad? Cualquier cosa podría suceder. No podemos tomar ningún riesgo. ¿Estás haciendo esto por el orden de la suma sacerdotisa? Bolot no respondió. Sirin entró en la cabaña con una cesta de hierbas en sus manos. ¡Sirin! Pero cuando vio al hada y al sacerdote, suspiró cansadamente y dejó la canasta en el suelo, mirando fijamente a Bolot. ¿Ahora qué ocurre? Sirin miró al hada y a Bolot, y viceversa. ¿La estás asustando? ¿Tú? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué luce tan asustada? Estoy bien. Porque ella es muy curiosa y tú eres demasiado descuidada. A partir de ahora, cierra la puerta con llave. Dioses, ¿tienes miedo de que el hada entre aquí cuando ustedes no están? Sirin le tendió la mano al hada. Vamos, Lada. ¡Ah! Esa mujer me sonroja. Confundida y avergonzada, Lada permitió que Sirin la llevara al porche. Sirin se sentó en el escalón superior y entrecerró los ojos mirando el cielo gris pálido. ¿Sabes? A veces pones esa mirada en sus ojos. Tú también tienes esa mirada ahora mismo.
Sigo viendo el árbol al revés. Sirin se encogió de hombros. Nav es un reflejo de la realidad. ¿Se supone que Volod me va a matar? No he visto. Lo veo tan claramente. Sirin se cierra los labios. Por un momento pareció alarmada, pero no sorprendida. Esto es ridículo. Puede que sea muy joven para ser iniciada en estos misterios, pero se trata de mi vida. Al notar lo quejumbrosa que sonaba su voz, se quedó en silencio. Ninguno de nosotros sabe las respuestas. Solo tenemos preguntas que no nos atrevemos a hacer. Tenemos miedo de las respuestas. Miedo de confundirnos aún más. No tengo miedo. Ay, sí, Lada, como tú digas. Sirin sonrió condescendientemente. Exacto. Por un instante, Lada odió el rostro de Sirin. ¿Quieres que te muestre dónde recojo las hierbas? Tal vez pueda responder alguna de tus preguntas. ¡Claro! ¡Vámonos, mi amor! Entonces, vámonos antes de que Volod te eche. Las palabras de Sirin irritaron la herida fresca de Lada, pero ella forzó una sonrisa. ¡Vamos! ¡Vamos! Caminaron por un sendero de alta hierba y árboles altos. Cuando entraron al claro, Lada, sin darse cuenta, disminuyó la velocidad y se quedó paralizada. El lugar lucía como de otro mundo. La hierba era más espesa, más alta y más exuberante, y el aire estaba lleno de fragante aroma de miles de hierbas. Una ligera neblina se arremolinaba cerca del suelo y se elevaba, envolviendo los arbustos de quién sabe qué y los exuberantes tallos de tomillo. Sirin entró en ese mundo animado y colorido y pareció perderse en él. Sus rasgos rígidos se suavizaron. Sirin se arrodilló junto al arbusto bajo de quién sabe qué y comenzó a arrancar con cuidado sus hojas. Si los animales se enferman, las ramitas de tilo y sauco pueden ayudar. El cerezo silvestre protege contra ratones e insectos. El escaramujo mantiene alejados a los ladrones. Ok. Sirin volvió a ver a Lada. No espero que memorices esto. No doy clases 2 veces. Digo, espero que estés memorizando esto, no doy clases 2 veces. Ay, yo no puse nada de atención. Lada sintió brevemente. El tilo y el sauco son para el ganado. El cerezo silvestre protege a los insectos y el escaramujo se utiliza para ahuyentar a los ladrones. Buen trabajo. Sirin se movía como si el claro fuera su hogar, como si cada brisna de hierba conociera su toque. Ella no estaba recogiendo ninguna hierba. Era un ritual, una conversación apenas audible. Sirin no era simplemente una invitada. Era claro. Su espíritu, su ser, su silencio. El sauce, el avellano y la ortiga pueden protegernos de todo mal. Eso decía mi madre, pero a mí nunca me ha funcionado. Ella nunca antes había mencionado a su familia, antes. ¿Tu madre te enseñó todo lo que sabes? No todo, pero sí mucho. Ella también era una bruja, pero lo disimulaba mejor que yo. Lada hizo una pausa, pero no pudo evitar preguntar. ¿Cómo te diste cuenta de quién eres? Sirin hizo girar las hierbas arrancadas en su mano, perdida de pensamientos. Las colocó lentamente en el fondo de su canasta. Mi padre, él era un hombre malo. Sirin no miraba a Lada mientras hablaba. Se rascaba el pecho nerviosamente como si intentara desprenderse de su pasado junto con su piel. Golpeó a mi madre y a mí también. ¡Maldito! Sirin cerró los ojos. Una vez nos golpeó tan brutalmente que lo maldije con ira. Él no despertó a la siguiente mañana. Lada no podía moverse bajo la mirada de Sirin, clavada en el suelo por sus ojos enojados sin parpadear. Y entonces apagó una vela en nuestra casa. Y inmediatamente me di cuenta de que era su alma. Así que es verdad. Ella le hizo eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Tal vez se lo merecía. He oído lo que dicen de Sirin, pero no pensé que una niña fuera capaz de hacer algo así.
Crecí y aprendí a controlar mis poderes. Tuve una maestra. ¿Tu madre? No. Ella puso todo su empeño en ocultar lo que realmente era, para no hacer daño a nadie. Por eso tampoco pude hacer nada bueno. Pero yo no podía vivir así. Me hice sanadora. Puede que sea capaz de matar con mi don, pero también aprendí a curar. Oh, qué bonita. Tini no vive en casa, vive con Bolot. Entonces, ¿dónde está su...? Sirin adivinó lo que estaba pensando Alada y dijo: mi madre murió. Ella se enfermó y no pude curarla. Oh. Sirin recogió algunas hierbas más. Su suavidad había desaparecido bajo el embate de su dolor. Su rostro perdió lo último de su calidez. No me arrepiento de haber matado a mi padre. Lo volvería a hacer. Eso. Si fuera por mí, lo devolvería a la vida y lo mataría otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Sí! Ella habló calmadamente, sin emoción, como si estuviera recitando un conjunto de palabras al azar. Después de escuchar su historia, me gustaría convertirme en alguien que disipe sus miedos, o apoyarla, o lavarla, limpiarla. Pues yo pondría la primera, pero como ya estoy con Bolot, apoyarla. La gente tiene miedo de Sirin, y el miedo conduce al odio. No es tu culpa. No lo es, Sirin, no lo es. Si le levantó la mirada dura hacia Alada. No lo entiendes, es mi culpa, y me alegro de ello. Oh, Sirin suspiró, y cuando volvió a levantar la mirada no reveló ninguna revelación, ninguna debilidad, ningún interés en ella. Te llamé aquí para distraerte, pero a mí también me resulta difícil distraerme. No te preocupes. Sigo contestando como si yo estuviera ahí. Ella se puso de pie ajustando la cesta. Solo quiero que entiendas que Bolot no es el único que es peligroso. Yo también, y tú también. El peligro está dentro de cada uno de nosotros. Este maldito pueblo está lleno de monstruos peores de los que habitan en la neblina. Te creo. ¿Y qué se supone que debo de hacer? Sirin tomó una flor de la canasta y se la entregó a Alada. Ay, muchas gracias. Oh, qué flor tan curiosa. Me encanta. Todo lo que podemos hacer es intentar ser las criaturas más fuertes y no dejar que nadie más nos mate. Qué sabia, Sirin. Qué sabia. Muy bien. Alada no había salido de su casa durante días. Si hubiera sido por ella, ni siquiera hubiera sacado la cabeza entre las sábanas, pero tenía que cuidar la casa. Porque ya no tenemos las ovejas. Mis ovejas. Apenas podía dormir por la noche, pensando y pensando. Sobre su hermana, sobre la mujer desnuda, sobre el extraño. ¿Qué mujer desnuda? Es solitario ahí, y hace frío. Ella repitió las palabras de Koshei, casi cantándolas, tratando de encontrarle sentido. Tú no eres la única, no eres la primera y no serás la última. No la única. Ella yacía a espaldas, mirando fijamente el techo inclinado, que parecía negro y carbonizado en la penumbra de la tarde. Solamente puede haber una. Esa mujer desnuda me dijo lo mismo, y mi hermana también. Pero ¿a qué se referían con eso? ¿Estaban prediciendo la muerte de Hannah o la mía? Ay, no. O estaban hablando de la suma sacerdotisa o de alguna otra cosa. Una estrella cae, otra se apaga, y solo una permanece brillando. Madre mía. Solo una permaneció brillando. Debería quedar una estrella. Todos los espíritus malignos que han pasado por mi camino han dicho lo mismo. El ciclo de los ensayos. El ciclo de los errores. Una vez los Koshei salieron de la neblina. ¿Ese es el error del que hablaba la mujer Koshei? Oh, son las estrellas cometiendo errores. ¿Y por qué están solos? Ay, madre mía, me confundiste más, Lada. Lada repitió en su cabeza las palabras que los espíritus malignos y su hermana habían dicho, pero no la llevaron a ninguna parte. Ella se cubrió la cabeza con las sábanas. Me estoy perdiendo de algo. Hay algo importante que no sé. Sin eso, todas mis suposiciones carecen de sentido.
por mucho que me detenga en ello. Seguido de esa noche, día tras día, Lada no salió de la casa. Bitches, los bitches. Los bitches, ¿quiénes son los bitches? Se llamaban así cada vez con más frecuencia, pero los aldeanos estaban tan asustados que, como Lada, apenas salían de sus casas. Todos tenían amuletos que tintineaban con el viento y estaban suspendidos sobre sus porches. Las visiones no dejaban a Lada y la perseguían más que nunca. Tenía miedo de salir y no podía confiar en sus ojos. Ella seguía viendo el árbol al revés, pero sin Bolot. Ese árbol la perseguía. Cada vez que ella miraba hacia la ventana, lo veía en medio del patio, con sus raíces gruesas y torcidas extendiéndose hacia afuera. Y a veces, ella lo vio en la casa, justo enfrente de ella. La llamada de las tinieblas también se hacía cada vez más fuerte. A veces el susurro inteligible ahogaba el suyo. Y la suma sacerdotisa nunca la mandó llamar, como si no necesitara al hada. Un día, sus padres la obligaron a salir a la calle y a entregar la lana que había dejado a las ovejas. ¿Qué nos habían muerto las ovejas? Cuando ella terminó, se dirigió al borde del bosque lejos del pueblo para reflexionar sobre todo lo que le estaba sucediendo. Y ella cruzaba el pueblo con la cesta vacía cuando oyó una discusión. Una pequeña, pero furiosa multitud se reunió en la casa de Venciana. Los rostros de la gente estaban distorsionados por la rabia. Blandían todo lo que podían conseguir: piedras, látigos, incluso una canasta rota y dañada. Almas valientes rara vez alzaban la voz, pero ese día su ira estalló, lo que les hizo abandonar sus hogares y olvidar su miedo. ¡Vermín! ¡Sal! ¡Maldita plaga! ¡Todo es culpa tuya! ¡Vermín! Las piedras impactaron contra las paredes de madera de la casa de Venciana, rompieron las ventanas y rebotaron en el techo. Los aldeanos arrojaron ollas y trastos viejos. Todos querían mostrar su indignación y desahogar su odio reprimido, pero ni Venciana ni Novak salieron. Su casa estaba oscura y silenciosa. Y aunque la multitud seguía creciendo, nadie se atrevía a cruzar el umbral. Uno de los aldeanos pensó que el hada también había venido a maldecir al extraño y susurró furtivamente: «No te acerques. Dragan llegó antes que tú. Ese tipo es muy agresivo. Nos amenazó. Quien se acerca a la casa de mi madre irá a la neblina». Claro. ¿Por qué protegería a ese bastardo? Yo creo que solo está protegiendo a su madre, genio. Lada sonrió tensamente al hombre y pensó en ello. Él estaba protegiendo a Novak, sino a su madre. Mirar alrededor o no quedarse más tiempo. Mirar alrededor. Entre la gente que gritaba y tiraba cosas, Lada vio a Mila. ¿Mila? ¿Quién es Mila? Ella permaneció un poco apartada de ellos sin participar en el alboroto ni marcharse. Lada la detuvo con la mirada y de repente Mila notó su mirada. Sus ojos se encontraron. ¡Ah, esa bruja! ¿Qué quieres aquí? Lada no se quedó a mirarlos. Lo único que quería era paz y tranquilidad. Los gritos continuaron, como si la desesperación misma gritara a través de esas voces enojadas. Lada estaba sentada sobre la niebla fresca y arrugada, en el mismo lugar donde Bolot había pedido ayuda de los dioses. El recuerdo la dejó sin aliento, incluso más que entonces. Había cosas que uno solo podía sentir y apreciar cuando miraba atrás después de cierto tiempo. Pero entonces vio a Bolot dirigiéndose nuevamente hacia la niebla. ¿Bolot? Lada se puso de pie de un salto para mirarlo. Ese momento le recordó el momento en que aún no se conocían, y lo observaba desde la distancia con asombro y terror. Los momentos en los que ella pretendió creer que él había desaparecido.
Todo volvió a ser como antes. Una vez más, Lada solo pudo observarlo desde la distancia, temblando de miedo al verlo. Una vez más, se sintió torpe, desgarabada, inútil. La suma sacerdotisa ya no la invocó, y Lada ya no la visitó. Era como si hubieran decidido en común que Lada no pertenecía a los elegidos, o tal vez Bolot se los había dicho. Al ver a Bolot entrar en la niebla, quiso seguirlo. Ella siempre se había sentido atraída irresistiblemente por la bruma. Ella finalmente pudo admitirlo para sí misma. ¿En serio? Por más tentador que fuera entrar en la neblina, o en las tinieblas, como sea, ella se controló y no se dio a su obsesión. Todavía pude escuchar la voz preocupada de Bolot. Dios mío, perdónenme. Rogándole que no entrara en la neblina. Ok. Ella no podía ir en contra del sacerdote y no quería hacerlo. Su temblor, su fugaz debilidad ante ella todavía le emocionaban. Qué dramático es esto, con la música y todo. La neblina se tragó a Bolot. Lada regresó a casa. Ella se encerró nuevamente entre estas 4 paredes, escapando de la locura del mundo como un cobarde. Ella se dio cuenta una vez más lo cansada que estaba. Ella se había dejado llevar demasiado jugándose sacerdotisa, buscadora de respuestas, hermana afligida. Después de todo, ya no había dolor dentro de ella. Solamente había dolor persistente. Entonces, ¿por qué ella se había involucrado en toda esa pesadilla? Ella había sobrevivido a su propia muerte, incluso si solamente hubiera sido una visión. El dolor de la sangre llenando sus entrañas todavía le molestaba, retorciéndole y revolviéndole el estómago. El dolor era tan constante que parecía como si sus intestinos ardieran y palpitaran. Lada colapsó sobre la cama y estiró los brazos sobre su cabeza. Ella miró de nuevo hacia el techo, que había memorizado en estos últimos días. Cerró los ojos y pensó: estoy tan cansada. Si se dan cuenta, no ha pasado nada. Y ya vamos por la mitad. Un viento helado atravesó su piel como agujas. Lada parpadeó, tratando de recuperar el sentido y sacudirse del cansancio. Ella estaba rodeada por el bosque nocturno. Las ramas retorcidas se extendían hacia ella como dedos codiciosos. ¿Estás soñando de nuevo? Lada intentó recordar cómo había llegado ahí, pero su conciencia solamente ofrecía fragmentos. Un sueño entrecortado, seguido de frío y luego nada. No, es demasiado real. El viento se abrió paso bajo su fina camisa de dormir, mordiéndole la piel. Su respiración se cortó y el corazón le martillaba contra las costillas. Ya ni siquiera puedo controlarme mientras duermo. Lada. Verella apareció detrás de ella, frágil y pálida. ¿Ahora qué? Oh, háblame, o me asustaste. Háblame. Su rostro fantasmal miró a Lada con tristeza e incluso miedo. Los labios de Verella se movieron, pero la voz que sonó de la cabeza... Pero la voz que sonó dentro de... ¿Qué? Pero la voz sonó dentro de la cabeza de Lada. No me sigas más, él está aquí. Las cosas son diferentes ahora. Ella tiene miedo otra vez. Esas palabras le hicieron que el frío fuera insoportable. Lada dio un paso atrás, pero Verella no notó su movimiento, mirando directamente a los ojos de su hermana, demasiado cerca, demasiado insistente. ¿De quién estás hablando? Pero Verella no tuvo tiempo para responder. Su rostro se contrajo y su boca desapareció, como si alguien lo hubiera borrado. ¡Verella! ¡Verella! ¿Qué ocurre? Ella
extendió sus manos temblorosas hacia el rostro de Verella, pero Verella desapareció en el aire antes de que el hada pudiera tocarla. No, no. La hada gritó en la oscuridad, pero su grito vacío y sin sentido fue ahogado por el susurro del viento. Alguien está controlando a Verella. No la deja terminar. La hada recordó las palabras anteriores de su hermana. No podré hablar más contigo. Le cuesta mucho trabajo. ¿What? Alguien le ayudó a aparecer enfrente de mí, pero ahora ha cambiado de opinión. ¿De quién estaba hablando? La hada se congeló escuchando un crujido de las ramas cercanas, y entonces una figura emergió de las profundidades del bosque. ¡Ah! ¡Ese maldito! Ya no me acordaba. ¿Está aquí? ¿Pero ella estaba hablando de él? ¿Quién se esconde detrás de la máscara? ¿Quién eres? Usualmente, el extraño se mantenía alejado de la hada, pero esa vez no disminuyó la velocidad e incluso se acercó a ella. Caminó con confianza, con paso seguro, un poco impaciente, como si supiera exactamente lo que le esperaba al final de su viaje. Yo demandé una explicación. No sé. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué me sigues? ¡Respóndeme! El extraño cruzó la distancia entre ellos. Cuando él estaba justamente frente de ella, la hada se dio cuenta de que había cometido un error. Ella tuvo la sensación de que nada bueno vendría de él. ¿What? Él respondió con un puñetazo. La máscara apareció ante sus ojos y luego solo hubo dolor. Madre mía, eso me pasa por ser valiente, temeraria. La hada se tambaleó. Una oscuridad húmeda hundió su cabeza. El extraño la agarró por la pierna y la arrastró. ¡Holy shit! Perdóname, la hada. La hierba fría le arañó la piel y las raíces que brotaban del suelo le clavaron en sus caderas y luego en las costillas. Pero la hada se resistió, intentando aferrarse a ellas. Ella estaba retorciéndose, pateaba y gritaba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pero la figura no respondió. Se precipitaba hacia algo y bueno, quién sabe, yo no leí. La hada pronto se dio cuenta de hacia dónde la estaba arrastrando. Los árboles parecían haberse abierto, revelando un santuario. Holy shit, ¿qué está pasando? El extraño se detuvo. Él luchó, pero arrojó al hada al altar frío y desapareció entre las sombras, donde la luz del fuego no podía llegar. Las flamas subieron alto, iluminando el cielo oscuro. La hada intentó pararse, pero su cuerpo se sentía como plomo. Su visión estaba borrosa. Su cabeza palpitaba como si estuviera a punto de explotar. Y entonces la hada escuchó un susurro. Débil al principio, pero cada vez más fuerte. Las palabras no eran claras, pero eran cálidas, como el toque del sol. Cálidas y engañosas. Tengo que alejarme. Debo de alejarme. Seré sacrificada como mis ovejas. La hada volcó y cayó al suelo. Un gemido estrangulado escapó de su pecho, pero el impacto le devolvió a sus sentidos. Ella se levantó con rodillas temblorosas. El extraño apareció detrás del fuego. Sus manos enguantadas de color escarlata sujetaban un arma de hierro de algo rojo vivo, cuya punta brillaba con una aterradora luz anaranjada. No. La figura se acercó a ella. Agarró a la mano de la hada y la trajo hacia sí. La vara calentó el aire, quemando la piel de su manchada marca de nacimiento. ¡Suéltame! En ese último momento, la hada se liberó, giró y golpeó al extraño, sintiendo que la máscara se agrietaba bajo su mano.
y sus uñas le arañaban la piel. Ella corrió a ciegas hacia el bosque. Mirando atrás, Lada vio que el extraño se congelaba. Su ropa oscura hundió con el viento, pero él dejó de moverse. El metal en llamas cayó en sus manos y se apagó instantáneamente, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Después de un tiempo, cuando sus piernas se entumecieron y su pecho se sintió como si estuviera apretado en un torno, Lada se permitió detenerse. Ella estaba parada en medio del bosque, apretando sus manos congeladas en puños, y su aliento caliente humeaba el aire frío de la noche. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Una figura apareció a través del velo de la noche. Ella sabía que esa cara delgada con ojos enormes y tristes, en cualquier lugar. ¿Ver ella? La voz de Lada sonaba ronca. Su hermana no respondió. Ella se quedó inmóvil entre los árboles. Sus ojos, brillantes por las lágrimas, miraron directamente a Lada. Lada dio un paso, pero de repente se dio cuenta de que ya no estaba sola con su hermana. Otras sombras empezaron a aparecer. Personas, quizás, muchas de las cuales ella conocía. Sus caras estaban drenadas, sus ojos vacíos. Estaban muertos. Los que habían salido de sus chozas tapiadas. Estaban ahí inmóviles. Sus ojos seguían a la única alma viviente y sus miradas sin pestañear le provocaron un escalofrío en la espalda de Lada. ¡Aléjense de mí! ¡Regresen de donde vinieron! Pero no escucharon su voz ansiosa y la interrumpieron. Cientos de voces susurraron al mismo tiempo y Lada logró entender. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya ha empezado. Él ya está aquí. Es demasiado tarde. Los susurros llenaron el aire como un enjambre de moscas, abriendo paso entre su cabeza y arañándole el cráneo. Lada se tapó los oídos, pero las voces resonaron dentro de ella. ¡Paren! Sus voces se hicieron más fuertes, hasta que fueron interrumpidas por el sonido de la risa de un niño. Venía de las profundidades del bosque, pero resonantes y persistentes, como si alguien estuviera riendo muy cerca. Los muertos empezaron a retrocederse y a retroceder, como si aquella risa fuera insoportable para ellos, asustándolos. También asustó a Lada. Hizo eco en su cabeza. En oleadas ella no pudo entender de dónde venía. La risa estaba por todas partes. Lada empezó a correr. Ella no estaba corriendo de la figura ni de los muertos, sino de esa risa que parecía venir del propio Nav. Ella estaba corriendo lejos, aunque parecía que solamente se estaba acercando. ¡Por favor, detente! ¡Detente! Eso lo empujó a través de un hilo invisible. El mundo daba vueltas a su alrededor. Las ramas de los árboles se convirtieron en manos que intentaban agarrarla. Lada se tropezó con una raíz, cayó de rodillas y se quedó mirando a sus manos. Su visión se volvió borrosa, como si tuviera lágrimas, pero sus ojos estaban secos. Sus dedos encontraron una daga, casi cortándose. Lada no sabía cómo había llegado allí. Su mano había caído automáticamente en el mango de la hoja. Tengo que... Esperen, ¿en qué camino voy? Ok, bien. Siempre se me olvida, perdón. Tengo que descubrir de dónde viene, pero era imposible. Fue como si se hubiera originado dentro de ella. Lada empezó a cortar las ramas, abriéndose paso entre las sombras. El cuchillo silbó en el aire. Ella cortaba y cortaba, sin ser consciente, ya que nada se interponía en su camino. Ella gritó con miedo. Gritaba porque no podía parar. ¡No, mis ovejas! ¡No! Cuando Lada recobró el sentido, todo se congeló. El bosque se había ido. En vez de eso,
Estaba rodeada de gente. Estaban en semicírculo, con caras horrorizadas. La hada respiró fuertemente. La daga estaba aún en su mano y la sangre corría por la hoja. Sus manos y ropa estaban manchadas, desgastadas por el dolor ajeno. Dios mío, Lada, ¿qué hiciste? Novak estaba sentado a su lado, silencioso, tranquilo como siempre, pero su rostro estaba cubierto de salpicaduras de sangre. Lada miró con ojos doloridos y angustiados los rostros de los aldeanos, doloridos y angustiados. ¿Qué pasó? Ella se dio la vuelta. Detrás de ellos yacían cadáveres de animales. Innumerables cadáveres, tanto de animales grandes como de pequeños. Ovejas, cabras, gallinas. Todos estaban muertos, pero sus cuerpos tenían un aspecto extraño. No había ni una sola gota de sangre. ¿Eso fuimos nosotros? Ella miró hacia la daga que tenía en la mano. Su mente no pudo conectar con su ataque de ira con la visión que enfrentaba. Pero no hay sangre cerca de ellos, ni una sola gota. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Cómo puede ser esto? Novak la miró. Sus ojos estaban vacíos, como los de los muertos en el bosque. Él susurró. No recuerdas nada, ¿verdad? Oh, dioses. Ella sintió que su estómago se hacía un nudo. Ella se dio cuenta de que le esperaban días de hambre despiadados. Y que la sangre de sus manos estaría ligada a la muerte de los penúltimos animales del pueblo. Y lo que era peor, ella no sabía si era responsable. Los ojos de los aldeanos estaban fijos en ella y Novak. No era tanto una multitud como un río vivo e hirviente, dispuestas a desbordarse y arrastrarlos. Una barrera delgada e invisible, hecha de los últimos hilos de su contenido, los separaba de la rebelión. Pero ese hilo temblaba a punto de romperse. Otro momento más y se abalanzarían sobre Lada y Novak. Los destrozarían en represalias por la muerte del ganado. Pero entonces, la voz cansada del anciano, resuelta, sonó ronca. Se abrió camino entre la multitud y guardó silencio. El ganado que queda es nuestra esperanza. Cuídenlos con sus vidas. Deben de sobrevivir y reproducirse. Él continuó dando instrucciones, calmando poco a poco la ira de los aldeanos. Matar a los animales muertos. ¿Qué? Matar a los animales muertos para que su carne no se desperdicie. ¿Y qué hacemos con los asesinos? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? La multitud se volvió loca de nuevo. Querían justicia, querían recuperar lo que les había robado. No querían la verdad, pero Venciana no les dejó acercarse más. Ella saltó hacia adelante para ponerse entre los aldeanos y los culpables, extendiendo los brazos como un escudo. ¡No se atrevan! ¡No le entienden! ¡No son sus enemigos! La multitud se quedó en silencio por un momento, pero pronto estalló en susurros. Ambos son brujas. La palabra voló sobre sus cabezas como una chispa, iniciando un nuevo incendio. ¡Brujas! ¡Brujas! Sus ojos quemaron al Lada y le provocaron escalofríos en la espalda. Había algo en ellos que le ponía los pelos de punta. La multitud asustada cayó en silencio y empezó a dispersarse. Bolot salió de entre la multitud y lanzó una mirada inexpresiva a Lada. Se paró frente a ella. Ese gesto significó más que una sonrisa o palabras amables. Lada se escondió agradecida detrás de su gran sombra. Nadie se atrevió a insultarla nunca más. O bien, Bolot te defendió. Osar y la suma sacerdotisa siguieron.
La suma sacerdotisa levantó la mano silenciando al último de los aldeanos descontentos y dijo: «Dejen que nos ocupemos de esto». «Ay, otra vez este tipo». «¿Y cómo planean hacer eso?». La suma sacerdotisa vaciló y Lada se dio cuenta con horror que no tenía ninguna respuesta. Pero Zar ofreció una solución. «Los animales les han quitado la sangre, les han quitado hasta la última gota. Eso solo se puede hacer con los malos espíritus. Si alguien lo duda, que lo diga». La multitud empezó a agitarse. «Deben de ser los malditos los espíritus malignos entonces». «Eso es lo que vamos a descubrir». «¿Cómo lo van a descubrir? ¿Cómo lo comprobamos?». «Dejen que Lada y Novak pasen la noche en el santuario. Esa será su redención y su prueba. Van a orar a los dioses, pidiendo misericordia. Y si alguno de ellos es malvado, los dioses no le permitirán quedarse». Los aldeanos murmuraban entre ellos, pero Zar, un hombre tocado por los dioses, dio paz a sus corazones con sus palabras. Podrían discutir entre ellos, pero ¿cuál de ellos diría más? La suma sacerdotisa sintió hacia Bolot. Él agarró al acosado por el brazo y los puso de pie a ambos. Novak se levantó evidentemente hilada, quedó suspendida dócilmente en el aire, como si apenas lo pesara nada. ¡Ah, Dios! Bolot la puso en el suelo y Zar preguntó en voz baja: ¿vendrán voluntariamente? Sí. ¿Qué onda con la música? Sí. Bien. Extienda sus manos. Novak siguió su orden. El sacerdote le ató las manos con fuerza. Fue el turno de Zar de dar la señal y Bolot arrastró a Novak, hilada ante los gritos de los aldeanos. La barrera cayó y la gente, que había estado en silencio un momento antes, se volvió loca. Parecían enfurecidos por la calma de Novak, la confianza silenciosa en su invencibilidad. «¡Fuera del camino!». Bolot empujó a varios hombres, pero cada vez hacía más atacantes. Novak se había detenido, permaneciendo inmóvil como una roca, sin sentimientos, permitiendo que los aldeanos lo golpearan. ¿Qué onda con este tipo? Solo sus músculos de su mandíbula estaban apretando. ¿Por qué no intenta defenderse? «Tú, cosa malvada y sucia». No, ay Dios. Su odio se extendió hacia Lada. Un hombre se separó de la mesa de cuerpos que se retorcían en agonía y se lanzó contra ella. «Oye, tranquilo, viejo». Lada solo pudo emitir un chillido de miedo. Dio un paso atrás, absolutamente segura de que al momento siguiente sentiría dolor del golpe. Pero Novak de repente saltó frente a ella y estrelló su frente contra la cara del atacante. «Bien hecho, Novak. Aléjate de ella». Novak giró ligeramente la cabeza para comprobar si Lada estuviera bien. Él no se defendió a sí mismo, pero sí a mí. «Wow, no me hagas dudar de Bolot, Novak, por favor». De repente Bolot agarró al atacante y le propinó varios puñetazos en la cara. «¡Oh, sí!». La multitud jadeó y retrocedió horrorizada. «Bolot, es suficiente». El hombre colgaba flácidamente en los brazos del sacerdote apenas consciente. Y Bolot, «Ok, vale, Bolot, oh Dios mío». Y Bolot soltó la ropa, tirándolo al suelo. Entonces se giró hacia los demás. «Abran camino». Los aldeanos obedecieron inmediatamente. Lada no sabía cómo sentirse ante su crueldad y, sin embargo, algo dentro de ella se llenó de calidez. La suma sacerdotisa notó la desesperación en los ojos de Lada y susurró: «Todo estará bien. No sé qué ocurrió. Te encontraron inconsciente, pero no hay nada que hacer. Vete ya». «Sacerdotisa». Pero Bolot no la dejó por terminar.
La multitud quedó en silencio y cuando el sacerdote condujo a los culpables, hubo un silencio sepulcral. Estaban encerrados en una choza oscura y abandonada, donde retuvieron a los perpetradores hasta que la comunidad dictó sentencia. El pequeño edificio estaba lleno de de troncos y tablones, sin ventanas y con una sola puerta, que en ese momento estaba cerrada. Estaba oscuro y estrecho, pero Alada se sentía más tranquila allí que bajo la atención opresiva de los enloquecidos aldeanos. Novak se sentó en un rincón, en silencio incluso cuando Alada le agradeció por lo que había dicho. Él no dijo ninguna palabra. ¿Todo pasó tan rápido? Era de noche, tuve un sueño, estaba rodeada de gente muerta y luego abrí los ojos. Era de mañana y nos acusaban de masacrar al ganado restante. ¿Cómo pasó esto? Oye, te estoy hablando. ¿Está dormido? Lada guardó silencio, decepcionada, y dejó de molestarlo. Cuando sus padres vinieron, Lada se aferró al espacio entre el suelo y la puerta y trató de alcanzarlo. Su madre agarró sus dedos, logrando incluso alcanzarlos con sus labios y besarlos. Sus labios estaban húmedos por las lágrimas. Su madre podría haberse quedado allí mucho tiempo si Novak no hubiera dicho de repente: su hija estará bien, le doy mi palabra. Empezaba a oscurecer y Lada se dio cuenta de que la visita de su madre había terminado. Esperaba que la puerta se abriera, pero no entró nadie. Tata. Cuando la conmoción se calmó, los aldeanos se reunieron nuevamente y comenzaron a conversar tristemente. Cuando ya no hayan animales, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿También moriremos? ¿Y qué va a pasar con los niños? No podemos permitirnos el lujo de dormir tranquilos si tan solo una de nuestras sacerdotisas pudo caer bajo el hechizo de los espíritus malignos. No hay duda sobre esta extrañez. Debe de haberla hechizado él. No creo que el hada sea culpable. No puedo creerlo. Eso sería demasiado bueno. O sea, muy conveniente. ¡Basta! No siento que Novak haga nada malo. Es un ser humano y común y corriente como nosotros. La multitud murmuró indignada, pero algunos movieron la cabeza con indignación. Incluso si no lo sientes, nosotros sí. Y como ni siquiera la suma sacerdotisa puede hacer nada, nos vamos. Vamos a empacar nuestras cosas, tomaremos a los niños y nos adentraremos en el bosque, lejos de esta maldita neblina. ¿Hacia el bosque? La gente empezó a hablar una y otra vez, mirándose con ansiedad. Estás loco. El bosque está lleno de peligros. ¿Y este lugar es mejor? ¿Se supone que debemos esperar hasta que otro monstruo nos destroce? También me voy. Ningún lugar es seguro ahora. Al menos será nuestra elección. Su voz temblaba y se apagó mientras agregaba: no tengo nada que perder. No, deja que los hombres vayan primero. Ellos van a revisar el bosque. ¿Y quién va a ir? ¿Tú? Tal vez. ¿En serio? Al menos serás de alguna utilidad. En vez de responder, Blas apuró su odre de vino y lo arrojó al suelo. La suma sacerdotisa observaba y escuchaba con una calma aterradora. Ella los miraba como si estuvieran muertos, como si se hubieran desprendido en el momento en que se dio cuenta de que no podía hacerles cambiar de opinión. La multitud rápidamente se dividió entre los que querían abandonar el pueblo y los que se iban a quedar. Solo 4 personas se atrevieron a salir. Blas estaba entre ellos. Ese borracho. ¿Por qué haría eso? Tata se acercó a él. El hombre horrible, flacucho y de mirada baja trató de hablar con calma, pero su voz delataba su irritación y vergüenza. ¿Por qué? Digo, ¿qué tienes en contra del pueblo? ¿Por qué te vas con ellos? Tendrás que ser un tonto para ir al bosque. Blas frunció los labios. Estoy cansado de este pueblo. No soy la chica de nadie. La gente solo espera cosas desagradables de mí. ¿Crees que es fácil vivir de esta manera?
Tú también piensas lo mismo. Soy terrible, ¿verdad? Él exhaló y su aliento olía a vino agrio y... ¡Ay, Dios mío! Y... ¡Ay, perdón! Esperen, es que me estoy quitando los lentes. Agrio y rancio. Y es verdad. Soy exactamente lo que tú ves. Pero, ¿sabes? Mientras tú me ves así, no puedo cambiar. ¿Qué? Quiero empezar de nuevo. Algún lugar donde no me vean como una limaña. Donde puedo decidir quién soy yo. Tata se dio la vuelta, frunciendo los labios para ocultar su creciente irritación. ¿Por qué estoy tan molesta? No lo sé. ¿Por qué estás tan molesta, Tata? De repente Blas sonrió. Alborotó el cabello de Tata y, sacando una pequeña bolsa de cuero debajo de su camisa, dijo torpemente: Toma, estas son algunas hierbas que se supone que ahuyentan a los Kushesh. Si vuelven a salir, puedes defenderte. Cuídate. Él parecía como si quería decir algo más, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Tata parada con una bolsa en sus manos. Su corazón estaba lleno de emociones. Ira, resentimiento y quizás preocupación inconsciente por él. Ella no fue despedida cuando los 4 jóvenes desaparecieron en la oscuridad del bosque. Nada. Ese día pasó en un estado tenso, silencioso y somnoliento, hasta que llegó la suma sacerdotisa. La hada cerró los ojos con fuerza y se acurrucó en un rincón. La luz de la luna le hacía daño en los ojos. Límpiese su cara. Aquí hay un poco de agua tibia y un trozo de pan. Nunca tenemos la oportunidad de hablar, ni siquiera me dejaron explicarme. Lavarse en silencio, justificarse. Yo nunca haría eso a los animales, gracias. Yo nunca le haría eso a los animales. No quiero que pienses mal de mí. No importa lo que yo piense, niña. Lo importante es que los aldeanos se calmen. Haz lo que te digan y demuestra que demostrarle a todos de que eres así. Que no estás involucrada. Después de que Novak también se refrescó, la suma sacerdotisa dijo: Adelante. ¿El Magnus lo recibirá y las acompañará? Cuando se quedó sola con Lada. Ya entendí. Solamente Novak se fue con Ozar. La suma sacerdotisa le entregó algo de ropa. Debes de tener frío. Ponte esto. Gracias. La hada suspiró con alivio mientras se ponía la ropa en sus hombros helados. Como decías, esto te ayudará a comunicarte con los dioses y te protegerá de los malos espíritus. La suma sacerdotisa puso carbón y bayas de saúco junto a la hada para que pudiera pintarles la cara. Ok. Ya entendí, pintarme mi cara. Ay, por Dios, ¿por qué está tan caro? Ahora sí, estamos listos, preparados para un concierto de metal. Alguien quería visitarte, pero está prohibido. Solo dejo que tus padres pasen. No tengas miedo del extraño. No se atrevería a hacerte daño y los dioses me susurraron le susurraron al mago que Novak no puede hacerte daño. Pero para darle tranquilidad a la gente, tendrás que hacer esto. Es difícil calmar a la gente. Ahora vamos. No tengas miedo de nada. Eres una sacerdotisa. Eres tú quien debe de causar miedo. Gracias, pero ¿cuánto le queda a esto? ¡Ay, madre mía! Era tarde en la noche. El pueblo estaba en silencio. No se oía ni una sola voz humana, ni una campana, ni un susurro de pasos. El mago y la sacerdote acompañaron a la hada y el extraño como sombras silenciosas. Los liberaron después de que el sol desapareció tras el horizonte para evitar a los curiosos sus chismes y sus preguntas. La decisión había sido tomada de antemano de dejarles entrar en ese silencio, para no repetir las furiosas discusiones que se habían tenido en el día anterior. El aire estaba frío, pero no áspero.
En algún lugar a lo lejos, un pájaro solitario rompe el silencio con un silbido melódico. Pero incluso, su canción no era alegre, sino tensa. El camino hacia el santuario continuaba interminablemente, pero ni Lada ni Novak miraron atrás ni intentaron hablar. Y caminaron, rodeado de los sacerdotes. El santuario los recibió con severidad y silencio como siempre. Bueno, aquí estamos. No se vaya a ningún lado hasta que salga el sol. Los buscaremos en la primera luz desde el alba. ¿Crees que esto va a ayudar a la gente de que no tenemos nada que ver con eso? Los dioses me dijeron que lo comprobara. Miró a Novak durante un largo rato. ¿Por qué tienen dudas? Oh, Dios mío. Lada ni siquiera intentó voltear a ver a Bolot. Ella no podría ver nunca simpatía o calidez en su rostro, escondido detrás del cráneo del toro. Quizás sea el llamado que escuchó. Osar, ¿te contó sobre el santuario en el bosque? Lo he estado pensando. Quizás todo esté conectado. Quizás algún día todo se va a revelar. Pide a los dioses por misericordia. La suma sacerdotisa golpeó el suelo húmedo con su bastón y se alejó cojeando. En momentos, estaban completamente solos. Un búho... en lo profundo del bosque, un búho ululó, ¿así se dice? Lada, asustada, se apresuró a acercarse a los ídolos. Iba a decir idols. No. Ella se sentó en el suelo y observó a Novak deambulando por el santuario como una bestia acorralada. ¿Aún no lo has recordado? Novak se detuvo a verla. ¿Recordar qué? Todo. No recuerdo mucho. Él se acercó a ella, pero se detuvo cuando Lada se asustó. Él se agachó, inclinó la cabeza y sonrió. Sus ojos estudiaron atentamente su rostro. Pero estás haciendo lo correcto. ¿Haciendo qué? Haciendo preguntas. Su rostro severo y distante se iluminó con una sonrisa y una especie de inspiración, pero incluso esa sonrisa revelaba el inmenso poder del alma humana. ¿Tú crees que no hay nada más que silencio en hacer preguntas? ¿Por qué no lo haces tú? Lada se movió de un lado a otro, poniéndose más cómoda. Estaban solos y tuvieron que pasar la noche entre los ídolos silenciosos. ¿Por qué no hablar? Por ejemplo, ¿por qué la neblina apareció? ¿Por qué los dioses murieron? ¿Y por qué murieron? Nadie lo sabe. ¿Por qué los dioses no le dijeron al mago qué les pasó? Sus voces son muy débiles. A través de estos años, podrían haber encontrado la fuerza para responder a esa pregunta. Quizás Osar les preguntó, pero no respondieron. Lada sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas, pero al mismo tiempo empezó a darse cuenta de que le estaba esperando una conversación difícil. En un laberinto, al final de lo cual encontraría una respuesta, una única respuesta. ¿Cómo te sentiste cuando ¿Cuándo qué? Cuando viste el rayo por primera vez. ¿Cómo me sentí? Lada intentó recordar. Fue la noche en la que los muertos escaparon de sus cabañas. Sentí miedo y que algo se acercaba. ¿Y el trueno? ¿Qué tiene que ver el trueno? ¿Lo viste antes? No. Nunca. ¿No te sorprendió? Su belleza, su poder. Yo nunca lo había pensado. Ella nunca lo había pensado. Había tenido tanto miedo al cambio que no había tenido la energía para ver el relámpago, para procesar lo que había visto. A ella no le importaba, solo podía pensar en lo que significaba. No hay nada divino en eso, todos lo sabíamos. Novak le dio una mirada extraña.
Era como si lo hubiera atrapado, pero ella no podía entender por qué. Ella se sintió violentamente renuente a responder la pregunta que él nunca hizo. Novak se levantó y comenzó a caminar nuevamente alrededor del santuario. Su voz venía de todas partes, de izquierda a derecha, detrás de ella, pero el hada intentó no mirarlo. ¿Por qué el tiempo solo avanza? ¿Por qué creemos que existe? ¿Por qué no podemos atrapar el viento? Estás haciendo preguntas ridículas. Apareció en algún lugar de un lado y saltó a la plataforma blasfemamente. Se puso de cuclillas y se inclinó sobre el hada, agarrando el ídolo en una mano. Su cabello cayó sobre su rostro y sus ojos, que ardían en la penumbra, estaban fijos en ella. No hay tal cosa como preguntas ridículas, Lada. Ok. Se comporta de manera diferente, en privado. Cuéntame algo que recuerdas o cuéntame todo sobre ti. Estoy cansada. Me gustaría un poco de paz y silencio. Cuéntame algo que recuerdes. ¿Quién eres? Él sonrió lentamente. Será mejor que me digas qué quieres saber de mí. Luego completaré los espacios vacíos. Él quiere entender lo que quiero saber. Yo no sé nada, así es más fácil de engañarme. Los espíritus malignos temían de tu padre, lo que significa que también era un sacerdote. Sin embargo, los espíritus malignos no te tenían miedo, así que tenías que hacer una venda en los ojos, pero veía los círculos tallados en el árbol, así que a veces te los quitabas. Continúa. Fuiste herido por un oso. Así es como te quedaron las cicatrices en la cara y en el cuerpo. Pero no sé qué pasa con tu mano. ¿Fue la bruma? ¿Cuándo viste mis cicatrices? ¿Cuando me drogaban? Me está mirando como si... Pues digo, ¿por qué me mira así? ¿Sabe que lo estudié en la noche? Solo soy observadora. Yo diría que eres curiosa. Tienes una vista aguda y oído agudo. Eres muy inteligente. Ok, canción del vagabundo. Reconstruye la historia del extraño. A ver, ¿cuánto me vas a dar? ¿20? Dame 100 diamantes. El rostro de Novak se ensombreció, como si sus pensamientos se hubieran sumergido nuevamente en el mundo gris en el que había venido. Él saltó de la plataforma y se sentó junto al hada, apoyando su cabeza contra el ídolo. Desvió la mirada y una sombra de recuerdos cruzó su rostro. Su mirada se desvaneció, como si sus ojos estuvieran mirando más allá de la escena frente a él y hacia el dolor distante dentro de su alma. Tenía 6 cuando cuando un coche arrastró a mi madre hacia la niebla. Mi padre nunca aceptó su pérdida. Se convenció de que ella estaba allí, sana y salva, que la encontraríamos si nos alejábamos lo suficiente. Tiene razón. Mi padre era un sacerdote. Quizás por eso supo que podríamos sobrevivir. Su determinación se consolidó 3 años después, cuando yo tenía 9 años. Entramos en la neblina. ¿Y no te resististe? Era un niño, apreté la mano grande y fuerte de mi padre y creí que me llevaba hacia mi madre. Desde entonces, toda nuestra vida había sido un largo viaje a través de la bruma. Su voz era plana, sin temor, sin odio, sin arrepentimiento. Solamente era una historia, solo un hecho. ¿Cómo sobrevivieron? Él se giró hacia ella y hubo una tranquila certeza en sus ojos, firme e inmutable. Si alguien realmente quiere algo, lo consigue. Incluso las leyes de la naturaleza no podrán detenerlos. Detendrán el tiempo y atraparán el viento. Yo solo quería vivir. Estas palabras perforaron su mente, simples pero profundas, como las raíces de un árbol. No había arrogancia ni fanfarronía en sus palabras, solo la verdad, serena como si la niebla que lo había traído hasta allí. Era importante para ti escuchar esas palabras.
Novak sonrió con su habitual sonrisa amable, que siempre la desconcertaba, y cerró los ojos. Vamos a orar para que este lugar permanezca tranquilo hasta la mañana. Ok. Lada y Novak guardaron el silencio por un momento, escuchando el aire resonante. No había viento, ningún susurro, solo su respiración suave pero superficial. Cuando Lada se dio cuenta de que Novak empezó a mirar a su alrededor con ansiedad. Él seguía echando miradas furtivas a las sombrías siluetas de los ídolos que observaban tristemente desde la oscuridad. Gotas de sudor brillaban en su mente y le caían hasta los sienes. Él pasó su mano sobre su cara, como si quería deshacerse de algo pegajoso e invisible, pero la situación solo empeoraba. ¿Estás bien? Su respiración se hizo más rápida. ¿What? No dijo nada. Él simplemente se levantó lentamente, aún mirando alrededor. Y entonces empezó. Primero, escucharon un crujido detrás de los árboles, rápido y entrecortado. Entonces una sombra se deslizó por el mismo borde del santuario. Era rápido. Revoloteaba detrás de los troncos, desaparecía y reaparecía, como si alguien estuviera jugando al escondite. Pero la risa hizo estremecer a Lada. Lada, quédate detrás mío. La risa continuó chirriando en la oscuridad del bosque. Sonaba, pero no sonaba bien. Sin vida. ¿Qué ocurre? Novak le hizo un gesto para que guardara silencio y se enderezó. Sus ojos siguieron la sombra que seguía corriendo en círculos alrededor del santuario. Su risa se hizo más fuerte, más cercana, pero de repente se detuvo. Y entonces vieron los ojos. Dos ojos brillantes que ardían en la oscuridad como dos pequeñas llamas. Esos ojos los miraban fijamente. Lada, no mires. La voz de Novak estaba ronca con impotencia. Cuando él se tambaleó, agarró el ídolo y se desplomó al suelo. ¡Novak! Todo empezó a desvanecerse y la risa se hizo cada vez más fuerte, inundando su conciencia hasta apagarse. Es en serio, lo cortan en la parte más interesante. Muy bien. Pues nos vemos.